Cadena Internacional presenta. Esto es Motivación TV. Gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión semanal de tu programa Motivación TV. Soy Álvaro Patricio y quiero agradecerte como cada semana el que a través de las redes sociales nos estés dando todos los comentarios que tú nos puedas dar con el objetivo tanto de mejorar los programas como de atender precisamente de todos aquellos temas que tú quieres que en este programa estemos tratando. Hoy tenemos un programa, te lo puedo asegurar, completamente redondo. Los secretos para una vida plena. Y vamos a tener a un gran invitado el día de hoy y en un rato más te lo voy a presentar. Pues vamos a iniciar con esa sección que tú ya conoces y que ha gustado mucho, que se llama Metaforeando. Mira, la metáfora de la cual vamos a platicar el día de hoy y que seguramente tú has escuchado esta expresión es: te vas como hilo de seda. Seguramente tú has escuchado esta expresión, ya sea porque tú misma o tú mismo lo has dicho o porque te lo han dicho a ti. Te vas como hilo de seda. Esta es una expresión que indica que el camino a recorrer puede ser fácil, continuo y permanente. Y que en efecto puede haber obstáculos, pero que estos tú los vas a superar eficazmente y vas a continuar avanzando. Es decir, te vas de frente, te vas como hilo de seda. Y tú te podrás preguntar, ¿hilo de seda? ¿Por qué hilo de seda? Mira, dentro de las características que tiene el hilo de seda es de que por su textura suave, lisa, continua, fina, lustrosa, con brillo natural, alta resistencia, elasticidad y además de todo duradera, con todas estas características, amén de otras que tiene, tú te puedes ir en ese camino que tú has destinado para ti. ¿En dónde? En cualquiera de las áreas de tu vida. Y eso sí te corresponde como trabajo personal, el tú definir en cuál área de tu vida te has ido como hilo de seda. Y esto que te estoy diciendo seguramente tú ya lo has experimentado como parte de tu vida. Esas áreas de tu vida en donde tú te sientes bien, en donde tú vas caminando normalmente y en donde todos los obstáculos que se van presentando, tú mismo, tú misma los vas superando. Te vas como hilo de seda. Irte como hilo de seda yo lo relaciono con esta parte del fluir en la vida. ¿En cuáles de las áreas de tu vida fluyes, caminas, avanzas, no te distraes, estás absorto totalmente en esa tarea o en esa actividad o en esa área de tu vida? Y que todo lo que las distracciones, los obstáculos que se te vayan presentando, de una o de otra forma los vas sorteando, pero tú continúas en ese camino, y en ese camino, tal y como vienen las características del hilo de seda, en ese camino fino, lustroso, de alta resistencia, en donde es fácil continuar, caminar en ese camino de tu vida. Yo estoy seguro que también hay otras áreas de tu vida en la que tal vez te vas deteniendo y estás en tu área de confort, en tu zona de comodidad. Sí, tal vez sea así, pero yo estoy seguro también que en alguna de tus áreas de tu vida fluyes libremente. ¿Qué quiere decir fluir? Fluir significa avanzar con naturalidad, con orden, con armonía, con inteligencia tanto personal como colectiva. Es decir, todo se va acomodando, todo se va embonando para que tanto tú como todos los que están a tu alrededor vayan caminando, vayan fluyendo por la vida. También significa que todo te sale bien, sin sobresaltos, tal y como lo planeaste. Y que inclusive cuando se te llega a presentar un obstáculo, tú no lo consideras obstáculo y tú continúas caminando en la vida. Fluir con la vida, ¿cuáles son los pasos para fluir con la vida? En primer lugar, aprender a fluir. ¿Qué significa esto? Descomplicarnos la vida. El otro día alguien me preguntaba, oye Álvaro,
¿Realmente la vida es tan complicada? Yo le decía, ¿la vida es tan complicada o tú eres quien te estás complicando tu propia vida? Entonces el primer paso es aprender a fluir. El segundo paso es agregarse a este fluir. ¿Por qué? Porque yo puedo aprender a fluir, me descomplico de mi vida, pero si no me meto a ese arroyo que me va a ayudar a fluir, pues yo puedo permanecer aquí parado y no voy a estar fluyendo por mucho que me esté haciendo la vida fácil. Yo me tengo que meter al caudal en donde está fluyendo esa vida para yo irme, al incorporarme, irme avanzando dentro de mi propia vida. Y el tercer paso, y muy importante, dejarte fluir. Porque a lo mejor yo me meto a ese caudal, pero mi resistencia me hace que no quiera yo avanzar a pesar de que la vida me está empujando, a pesar de que la vida me dice que vaya para adelante, yo me sigo deteniendo. No, me tengo que dejar fluir. Ya que estoy yo adentro, me tengo que dejar fluir precisamente para irme como hilo en seda. Mira, en la parte de psicología positiva hay un término que tiene que ver con esta parte. Y este término, aunque está en inglés, que es flow, quiere decir fluir. Fluir en la vida. Es ese estado de implicación en el que se permanece absorto en una actividad que produce placer y disfrute. ¿En cuántas áreas de tu vida, en cuántas actividades de tu vida tú empiezas a hacer algo, te ocupas en algo, se te va el tiempo, estás tan absorto, tan atento en lo que estás haciendo, que se te va totalmente el tiempo y no te das cuenta de ese fluir? Y cuando ya reparas y te das cuenta, ya pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas y a lo mejor tú solamente le querías dedicar unos minutos, pero te metiste tanto en esa parte que fluiste dentro de ella y se te olvidó absolutamente todo por estar metido en ella. Es ese equilibrio que hay entre el desafío de la tarea y las habilidades de que tú dispones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay un desafío en la tarea, sí, por supuesto, pero esas habilidades que tú tienes te van a llevar precisamente a que fluyas dentro de esa actividad. También hay muchos que le llaman a este estado un estado mental de máxima motivación. Estado mental de máxima motivación. Y como lo hemos dicho aquí en el programa de Motivación TV, motivación quiere decir tener motivos. ¿Cuáles son los motivos que tú tienes para fluir con tu vida? Y además no solamente fluir, sino llegar a ese estado de máxima motivación, en donde tú mismo te estás generando esa motivación. El fluir está entre el aburrimiento y el estrés. Es exactamente en medio, esa parte de equilibrio que hay entre ese aburrimiento, esa rutina diaria que tenemos cada uno de nosotros, y entre el estrés o la ansiedad que en un momento dado podemos llegar a tener. No, simple y sencillamente desde un punto de vista de equilibrio en medio de estas dos partes. Irte como hilo en seda es igual a que necesitamos hacer cosas para ser felices. Tal vez tú estás en tu zona de confort y eso te hace que no estés pleno, no te sientas bien, y seguramente de esto vamos a tratarlo en el tema central que tenemos el día de hoy. Pero necesitamos ponernos a hacer algo para ser felices. ¿Cómo convertir una actividad en algo extraordinario? Y eso depende de ti, depende de mí, depende de cada uno de nosotros en las actividades que estemos haciendo. ¿Cómo conviertes una actividad en algo extraordinario? Simple y sencillamente entrando en flow, es decir, entrando en el fluir para dejarte ir como hilo en seda. ¿Cuál es ese proceso para entrar en este fluir, en este flow? Son 5 pasos. El primero, ponerte en acción. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque si estamos sentados nada más pensando lo que quiero hacer, lo que voy a hacer, pero sigo yo aquí sentado y no me muevo, no hago, pues no voy a lograr ningún resultado positivo. El primer paso es ponerte en acción. El segundo, estar abierto a recibir retroalimentación positiva. Es decir, de todo esto que estoy haciendo, de este caminar que yo ya inicié, estar abierto a recibir también esa retroalimentación de otras personas y de mí mismo, con lo que yo mismo me estoy diciendo en positivo, para yo incorporarlo a mi fluir. El tercer paso es ese equilibrio que hablábamos entre el reto que tenemos, la tarea que estamos llevando a cabo, y las habilidades, los conocimientos, las competencias que cada uno de nosotros tengamos para entrar en este fluir. El cuarto, disfrute.
Esto es importantísimo. Normalmente tenemos tareas que no disfrutamos, simplemente nos dejamos llevar y no estamos disfrutando. Y el quinto, entrar en ese estado de fluir, en ese estado de flow. ¿Para qué? Para que te dejes ir como hilo en seda y alcances a lograr todos los objetivos que tú quieres. Yo te hago una pregunta que es fundamental dentro de esto. ¿Cuáles son aquellas actividades o tareas que te permiten experimentar un estado de máxima motivación o un estado de flow, precisamente para irte como hilo en seda? Y esta es una parte fundamental, porque si tú no te conoces, ¿quién te va a conocer más? Seguramente tú misma, tú mismo. ¿Cuáles son esas tareas o actividades que te gusta mucho hacer y que una vez que las empiezas a hacer, simplemente estás absorto, en un estado de absorto en esa tarea, se te va el tiempo de una forma en donde hay una falta de conciencia, por llamarlo así, porque tú no te das cuenta del tiempo que va pasando hasta que de repente reparas y te das cuenta el tiempo que ha pasado. ¿Cuáles son las áreas en las que tú estás en estado de flow y que te gustaría entrar? Yo estoy seguro que son muchas áreas. Lo único es poner atención para que tú misma y tú mismo sepas cuáles son esas áreas, y derivado de eso, si realmente te gusta, te llena, hay disfrute, hay placer, las sigas ejercitando, llevando a cabo con el objetivo de que entres en ese estado de irte como hilo en seda. Ahí te dejo la reflexión de esta metáfora del programa del día de hoy: irte como hilo en seda, y que tú definas cuáles son las áreas en las que ya lo has hecho y que puedes seguir llevando a cabo. Te dejo esta reflexión y vamos a pasar a la siguiente sección del programa, que es nuestro tema principal, y para ello créeme lo que estoy muy contento, porque contamos con la presencia de una persona a quien yo estimo mucho, a quien le he aprendido mucho. Yo lo considero un maestro. Yo a él lo conocí en la Alianza Mexicana de la Creatividad, para la Creatividad, AMECREA, y todos estos conocimientos que yo he recibido de parte de él me han servido en muchas de las áreas de mi vida, y bueno, pues hoy afortunadamente lo tenemos aquí. Yo le quiero dar la bienvenida a Jorge Urrea López. Jorge, muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Al contrario, Álvaro, muchas gracias por las palabras. No, con mucho gusto. Con mucho gusto. Pues mira, Jorge Urrea es fundador de Vivir en Plenitud México, y un aspecto muy importante que dentro de la información que me mandó, en donde él me decía, como parte de la presentación, es de que, ¿sabes cuál es un deseo que tiene Jorge? Ser sembrador de sueños. Fíjate qué importante, y que es una metáfora también, me parece extraordinaria, ya tú nos hablarás de ello, pero ser sembrador de sueños. ¿En cuántas ocasiones cada uno de nosotros necesitamos que precisamente surja dentro de nosotros, a través de las palabras, a través del ejemplo, a través de todo esto que hemos aprendido de las personas, en este caso de Jorge, y en donde siembre esos sueños que al final de cuentas cada uno de nosotros queremos realizar? Y él nos viene a tratar un tema que por demás ya lo estuvimos platicando un poco antes de iniciar el programa: secretos para una vida plena. Fíjate, no estamos hablando para una vida feliz, no, para una vida plena, es decir, entrar en plenitud. ¿Alguna vez te lo has planteado? Yo estoy seguro que sí. Bueno, pues de esto nos viene a platicar precisamente el día de hoy Jorge Urrea López. Jorge, pues nuevamente muchas gracias. Secretos para una vida plena. ¿Lo alcanzaremos a lograr? Claro que sí. De hecho, vamos a ver que realmente nosotros vivimos de manera plena, pero andamos fallos en la conciencia, en darnos cuenta de. Es decir, todos somos buscadores innatos de placer. Sí. O sea, nuestra característica es que siempre buscamos el placer, evitamos el dolor, y de esa manera pues tratamos de actuar en la vida. Cuando hablamos de plenitud, pues como lo define la Real Academia de la Lengua, es un estado que alcanza aquella persona que está en su máxima perfección. 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 Ajá. Y en realidad son los trucos del lenguaje, de las palabras, ¿no? Porque finalmente plenitud debe de ser
todo aquello que está lleno, que está pleno, que está satisfecho como tal. No tanto un estado, porque si tú te analizas desde el punto de vista de un estado, pues cada vez que hagas un alto en el camino te vas a dar cuenta de que, híjole, entre donde estoy y la plenitud, pues todavía le falta. Hay un largo trecho. Hay un largo trecho. Y en realidad esto no existe, igual que cuando estuvimos analizando la felicidad y todo esto. En realidad tenemos que ver la plenitud de un punto de vista diferente. Cuando tú en un momento de tu vida, en cualquier momento de tu vida, estás viviendo un día como el día de hoy, ¿a este día le faltó alguno de los 86.400 segundos que tiene el día? No, siguen siendo, hasta ahorita el tiempo sigue siendo igual, ¿no? Sigue siendo igual. 24 horas. 24 horas, 86.400 segundos. Ajá. En cada momento estabas haciendo o dejando de hacer cosas, etcétera, ¿no? Tu vida está plena, siempre está plena. Nada más la diferencia es, bueno, que tanto la disfrutas o que tanto no la disfrutas. Porque muchas veces la tenemos, y por eso se llama secretos, porque a veces la tenemos escondida y no nos damos cuenta de. Y precisamente para ello, bueno, pues la idea es analizar primero cómo vamos a poder percibir la plenitud. Y básicamente son 3 pasos, que no por ser 3 son sencillos, ¿no? Tu primer paso es darte cuenta de que tenemos una parte que se llama, o le han denominado el ego, que para mí es más sencillo verlo como esa parte del hemisferio izquierdo, aquel que piensa, razona lógicamente, analiza pruebas, genera decisiones, toma en cuenta riesgos, etcétera, que finalmente esa es la función del ego. El ego no es negativo, que esté en contra, no es negativo, no hay que sí. satanizarlo. Sí, sí, sí. El ego es algo que te es muy útil en tu vida. Y lo tenemos todos. Así es. Y lo sacamos a cada momento. El asunto es que no puedes estarlo viendo permanentemente desde ese enfoque. Claro. ¿Por qué? Porque cuando alguien trata de protegerte, ¿de qué te trata de proteger? Pues te trata de proteger, por ejemplo, de las inclemencias del tiempo, ¿no? Entonces formas un techo, una casa, una comunidad, etcétera, y te proteges de eso. Te protege de la pobreza y trabajas y ahorras, etcétera. Pero en realidad, muy en el fondo, bueno, pues son todos tu conjunto de temores, ¿no? O sea, le tengo miedo a qué, pues tengo miedo a no tener que ponerme, le tengo miedo a no tener que comer, le tengo miedo a no tener dinero, a no disfrutar de la vida, etcétera, etcétera. Entonces vamos armando nuestra vida en función del temor, en función del miedo. Y por eso es por lo que se dice es que el ego es malo. No, no, no. Nada más que no lo pongas a dirigir tu vida, ponlo de copiloto. ¿Sí? Ajá. Porque en dónde tiene que estar aquella parte que sí nos lleva no al temor, sino a la otra parte significativa, que es el amor. ¿Sí? El amor, si alguna vez han tenido la oportunidad de ver ese pequeño video en donde hay una muchacha, una señora que es neuróloga, que tiene un derrame y el derrame lo tiene en el hemisferio izquierdo. Y entonces deja de funcionar su hemisferio izquierdo y trabaja solo en el hemisferio derecho. Y ella, con todo y esa dificultad que tenía de que el hemisferio izquierdo estaba dañado, ella fue en ese lapso la mujer más feliz del planeta. Porque se sentía muy bien, porque apreciaba la característica de las cualidades de las flores, los olores, los sabores, disfrutaba la persona que se acercaba con ella, etcétera. No había ningún juicio. Nada. O sea, tal cual. No hacía juicios. No hacía juicios. Y al no hacer juicios,
pues no te planteen es bueno o malo. Claro, ¿no? claro, sí. El que te dice que es bueno o malo, pues es el ego. Y al ego pues no le gusta la realidad, ¿no? Porque bueno, pues, esta la tengo que modificar. Y a lo mejor no le gustan las personas, pues dicen, no, pues esta no se comporta como yo quiero que se comporte. Entonces lo voy a poner en su lugar para que para disciplinarlo, ¿no? Ajá. Ser razonable, hazlo a mi modo, ¿no? Eso es lo que dice el ego. Pero la parte del amor que está, digamos, sucede en el hemisferio derecho, es una de las primeras partes o los primeros pasos para sentir, para darte cuenta de dónde anda tu plenitud. Entonces, pues hay que pasar del temor al amor. Suena sencillo, ¿no? El camino del temor al amor. Así. Pero, ¿cómo puedo pasar del temor al amor? Y la única manera es darme cuenta de mi realidad y aceptarla. Conciencia. Conciencia. De entrada, conciencia. De entrada. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera, si yo quiero pasar de aquí y acá, no puedo seguir viendo la vida como un conjunto de experiencias que lo que pretenden es dañarme, ¿no? O sea que el que está aquí al lado, pues a lo mejor me quiere robar, el otro a lo mejor me quiere transar. Desconfiando de todo mundo. Así es. Sí, Entonces sí, tengo sí. que pasar hacia esa otra parte. Como dicen, hasta de la propia sombra, ¿no? ¿Sí? En muchas ocasiones, ¿no? Así es, como Peter Pan, que le tenía miedo a su propia sombra. Ajá. Entonces, cuando pasamos al amor, lo primero que tengo es que aceptar que lo que me sucede en la vida, en el día a día, es lo mejor que me puede suceder para mi evolución. A veces perdemos a un ser querido, a veces tenemos problemas económicos, etcétera, ¿no? Entonces, si lo que pretendemos es decir, no, pues es que ¿por qué me pasa así? ¿Por qué Dios se ensaña contra mí? ¿Por qué? No, o sea, en realidad no todo sucede por ti, pero cuidado porque sí todo sucede para ti. Es un cambio de paradigma tremendo porque nos han acostumbrado y nosotros mismos hemos provocado esa parte de lo que me sucede a mí, no preguntarme para qué me sucede. Así es, O sea, entramos en la parte de víctimas, ¿no? de victimez o al contrario, ¿no? Nos volvemos victimarios también. Sí, también, claro. ¿Sí? Sí, En sí, realidad, la experiencia, las cosas, la gente no te hace nada, la gente hace cosas. Y tú eres el que te enganchas. Nada ¿no? personal. No hay nada, Nada personal. personal. Entonces, en ese no hay nada personal. ¿Qué es lo que necesito aceptar? Que esto que está sucediendo es lo mejor que puede suceder para mi evolución, para mi desarrollo, para mi aprendizaje. Eso es lo que necesito entender. Y por lo tanto, tener una aceptación, porque el aceptar no es tratar de rechazar las cosas, sino es el recibir voluntariamente y con agrado. Claro, me puedes decir, bueno, si se acaba de morir mi madre, pues es difícil recibir voluntariamente y con agrado la muerte de mamá. Claro. Estoy de acuerdo. Pero una cosa es que me duela y otra cosa es que no me dé cuenta o no tome conciencia de que eso es lo mejor que me puede suceder para mi evolución y también para la de mi madre. ¿Por qué? Porque finalmente, en caso particular, mi madre estuvo 6 años en agonía. Leucemia, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia coronaria, se quedó ciega, etc. El día que falleció, ¿tú crees que no fue un regalo de Dios? Una liberación, claro. ¿Sí? Claro. Claro, egoístamente, desde el punto de vista del ego, pues no, pues es que tengo miedo a ya no tener a mamá, tengo miedo de esto, etc. Pero en realidad era lo mejor para su evolución y para la mía. Y para lo de todos los que estábamos reunidos. Entonces, eso es lo que tengo que aceptar. Esta realidad que yo estoy viviendo, en alguna parte yo la propicié.
Y aunque no lo haya propiciado, está sucediendo para mi evolución. Para eso está sucediendo. Oye, Jorge, entonces con este cambio de paradigma, ya no sería, y tomando esta conciencia, que también me parece muy, muy importante, ya no tendríamos por qué estar repitiendo aquella frase de que tuve un mal día. Porque al final de cuentas ya todos son días productivos, o sea, trajeron algún aprendizaje, trajeron algo que nos ayuda a evolucionar, siempre y cuando tomé conciencia de ello. Claro. Pero la salida más fácil, tuve un mal día. Pero es lo que decíamos, tuviste un día pleno, Ajá, a lo mejor pleno de enseñanza, claro. pleno de situaciones con las que tienes que aprender o que tienes de una o de otra manera que entender. Por eso se dice que los hijos son maestros, ¿no? Claro, sí. Porque el maestro que te viene a enseñar, pues una nueva lección de vida. Y esto no quiere decir que sea muy agradable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros en esa búsqueda de placer, pues ¿qué crees? Que primero es el esfuerzo y luego es el logro. Que primero es el dolor y luego es el disfrute. Entonces, en esos elementos nosotros nos movemos. Si todo fuera muy parejo, puras cuestiones positivas, pues imagínate como cuando están tomándote un electrocardiograma y estás en el hospital. ¿Cómo sabes que una gente viendo un monitor todavía tiene vida? Por el famoso, no sé cómo se llama, ¿no? Que ya de repente cuando se oye La gráfica, parejo, la gráfica, sinusoide, ¿no? ¿Qué sé yo? y los Pues está sonidos que van brincando. emitiendo. ¿Y cuándo sabes que se murió? Cuando ya es una Ya línea. estamos planitos, ¿no? Entonces, así como nosotros decidimos venir a esta tierra, a pesar de que estábamos en estado de luz, y en luz se siente protección infinita, paz infinita, amor infinito, sí, pero no hay experiencias, Uh-huh, no hay polaridades. uh-huh. Y a este planeta vinimos a aprender sobre las polaridades. Las polaridades en la sensualidad, en la sexualidad, en la parte relacionada con nuestras finanzas, en las relaciones interpersonales. Y a eso vinimos a aprender. Y si eso vinimos a aprender, pues qué hermoso que tengamos un día pleno de aprendizaje. Y por eso decía, bueno, hay que tomar conciencia, pero hay que tomar conciencia desde esto. Hay que tener amor a mi realidad, a tu realidad, a todos. Y para lograrlo, pues se necesitan esos dos elementos que siempre nos han propuesto. Necesitas evitar el rencor y la culpa. ¿Sí? O sea, rencor por todo aquello que siento que me han hecho y que me han dañado. Y culpa por todo aquello que yo siento que he hecho o dejé de hacer y dañó a otros o me dañó a mí mismo. Si yo no paso por ese proceso de perdón, no puedo transitar del temor al amor. Claro. Tengo que pasar por ese proceso de perdonar a otros, que quizás sea más fácil que perdonarse a sí mismo. Porque perdonarte a ti mismo implica el que tienes la capacidad de decir, la regué, pero me sigo queriendo, me sigo amando, así soy yo. Y sucedió por esto y aprendí esto, ¿no? Entonces, ver la vida desde ese punto de vista. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia el día de hoy? ¿Sí? Sí, esta parte que tú nos mencionas sí es digna de tomar conciencia de ella. ¿Por qué? Porque el otro día leía una frase que me gustó mucho que decía que tendemos a catalogar la vida sobre el número de años, cuando en realidad deberíamos de catalogarla sobre el número de momentos o de instantes, porque hay años que pasan y ni nos acordamos de ellos, pero hay momentos que pasan y nos acordamos toda la vida de ellos, ¿no? Claro. Y tiene que ver con esta, yo tomo conciencia de este momento
que me va a dejar marcado para mi vida en cualquiera de los sentidos, ¿no? Y te puedo garantizar que aquel viaje que hiciste en donde se te ponchó la llanta y tuviste la bronca y tu mujer estaba enferma y buscaste un doctor y pudiste salir adelante, lo vas a recordar más que aquellas vacaciones en donde llegaste sin problema a la playa y nadaste. No pasó nada, No pasó aparentemente, nada. ¿no? Sí. Entonces en ese pasa o no pasa, ¿qué es lo que debe ser? Tienes que vivir intensamente. De hecho, hay que darnos permiso muchas veces, sobre todo cuando nos rompen el corazón. Porque todos, digo, bueno, yo, como te dije, yo tengo 72 años. Y ya mi cuerpo se hace lento para entender mejor las indicaciones del Señor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una decepción amorosa? Curiosamente, desde el punto de vista cerebral, como dice Roberto Calixto, se genera un dolor como si fuera un dolor físico. Y ante ese dolor, ¿qué es lo mejor? Pues yo he encontrado que lo mejor es simplemente reflexionar acerca de lo que sucedió, llevarlo al corazón, y allí es donde eclosiona la sabiduría, como los pollitos. Ese fenómeno de eclosionar se me hace una situación maravillosa, ¿no? Porque tiene que ver con el corazón y tiene que ver con la forma en que se puede abrir las cosas. La chapa del corazón está dentro del corazón, no se abre por fuera. Igual que en el caso de un huevito, si el huevo es roto de afuera hacia adentro, se muere el polluelo. La única forma es que lo abra de adentro hacia afuera. Y eso es lo que necesitamos hacer, abrir el corazón. Y entonces estamos pasando, primero, del temor de nuestro hemisferio izquierdo al amor de nuestro hemisferio derecho. Y de allí a la conciencia plena que está en el corazón. En pocos tratados de medicina te dicen cómo va todo el caminito del nervio óptico. Este yo lo encontré en un libro de la religión judía. El camino del nervio óptico pasa antes de llegar al cerebro por el corazón. ¿Será por curiosidad? ¿Será por qué? O sea, yo lo que pienso es que si nosotros somos capaces de ver las cosas con el corazón, entonces entramos en lo que sí ya hay mucha gente que está estudiándolo, que es la cardioneurología, o sea, la función neurológica del corazón. El corazón tiene neuronas. Sí. Algunos defienden que las neuronas del corazón, igual que las del estómago, son solamente para autorregularse en sus funciones. Pero hay muchos otros que lo que hablan es de que ese corazón tiene la facultad de generar lo que se llama coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca es la capacidad de ese corazón de poder establecer una forma de integración entre mente y corazón. Y cuando estás en congruencia y en coherencia, mente y corazón, entonces pasas no solamente de tener esa sensación de amor, sino de tener la posibilidad de vibrar energéticamente con amor incondicional. O sea, no nada más es el amor a mis seres queridos, es el amor también por la humanidad, el amor por ti, por otro, por los demás. De tal manera que se genera un campo alrededor de quien está en coherencia cardíaca, que los matemáticos le llaman toroide y todo lo que tú quieras, pero finalmente es como un aro de energía que impacta energética y vibracionalmente a los demás, de tal manera que se genera una
empatía con todos aquellos que están vibrando de la misma manera que tú. Y ahí es precisamente donde se da ese fenómeno de poder sentir que deje de ser una parte escondida esa plenitud tan anhelada. La plenitud la puedes sentir, la puedes vibrar en ese momento, cuando tú tienes congruencia entre tu mente y tu corazón, hablando de que tu mente esté integrada por la parte del ego y por la parte del amor, pero todo se reúne aquí en el corazón. Cuando alguien te pregunta, oye, ¿y quién hizo este trabajo? Y tú de una manera no verbal quieres referirte a que tú lo hiciste, ¿cómo lo harías? Pues diciendo eso, que yo lo hice. No, pues no verbalmente. Ah, ¿no verbalmente? ¿Verdad? Uh-huh. O sea, no tocaste la parte inferior No. de tu, ni al cerebro. Yo, porque yo estoy aquí, yo estoy en el corazón, ese es mi yo verdadero. Muchos de los indígenas se reían de los, bueno, pues están locos estos españoles que creen que el corazón, digo que se piensa con la cabeza, se piensa con el corazón, porque ahí es donde están los verdaderos sentimientos. Y los sentimientos, pues tú que has estudiado tanto esto sabrás que la única forma de impactar la realidad es a través de los sentimientos. Porque a nosotros se nos otorga un alma y esa alma tiene 3 facultades. El pensamiento, el sentimiento y la voluntad. La parte física es la que tiene la emoción, ¿sí? O sea, la percepción de las cosas, la reacción a las mismas y la memoria están en el cuerpo. Pero las partes superiores tienen pensamiento, sentimiento y voluntad. En tanto que tu espíritu ya lo que tiene es intuición, conciencia y lo más elevado, comunicación con Dios. Claro, Dios como cada quien lo interpreta. Y si en un momento dado, en la audiencia hay gente que no cree ni en Dios ni en la energía, pues yo les presto el mío, ¿no? Utilícenlo provisional, ¿no? Entonces, ese es como yo veo esa sensación o esa vida plena. Fíjate que, por ejemplo, todos estos conceptos que Jorge nos está comentando, sí en parte, yo así lo veo, no sé tú cómo lo veas, pero rompen ciertos paradigmas, ciertas creencias, sí, inclusive ciertos hábitos hasta de pensamiento que hemos llegado a tener, porque bueno, al final de cuentas, durante nuestra vida hemos aprendido muchas cosas, pero no por el hecho de aprender implica que sea benéfico o no para nuestra vida, que nos funcione o no en nuestra vida, sino simplemente como somos seres de hábitos, pues lo seguimos haciendo, lo seguimos repitiendo, lo seguimos creyendo, etcétera, pero no nos damos ese tiempo para interiorizarnos un poco más y tratar de determinar, por ejemplo, con todos estos conceptos que Jorge nos está regalando el día de hoy, cuál es esa plenitud que internamente tenemos y que, como decíamos hace un rato, no estamos hablando de felicidad, estamos hablando de plenitud en esencia, tal vez lo diría yo de esa forma, Jorge, plenitud en esencia, somos plenos en esencia. Lo importante es darnos cuenta de, que ese es uno de los mayores poderes que yo digo que tenemos las personas, darnos cuenta de, ¿qué implica? La conciencia. Claro. Darme cuenta de. Y cuando yo declaro, ya me di cuenta de, pues este es el momento, ¿no? O cuando yo digo, ya basta, pues es el momento, ¿no? Y no esperar a que la muerte nos alcance para en ese momento tomar conciencia de todo lo que no hice, lo que hice mal, culpas, todo lo que nos decías, ¿no? Se me hace que estás por ahí atisbando un librito que estoy escribiendo. Pero efectivamente eso es lo que sucede cuando tú ¿Sí? partes de este planeta. Pues normalmente la pregunta es,
y qué me faltó por hacer o qué es lo que no hice como debí de haberlo hecho. Ujú. Sí, que son momentos cruciales de la vida y es en donde generalmente tomamos conciencia, ¿no? Cuando estamos enfermos tal vez, pero enfermos no de cualquier enfermedad, digamos, así normal, pues de las que hay, ¿no? Sino enfermedad que ya implique un riesgo inclusive de hacer una transición, ¿no? Y es cuando tomo conciencia de que, ay, a ver, espérame, ¿no? ¿Y cuántos años han pasado? Y a veces ni siquiera me he atrevido, como lo decías hace un rato, ya no tanto a perdonar a los otros, sino a perdonarme a mí. ¿Por qué? Porque nunca lo consideré necesario, mucho menos a otros, ¿no? Claro. O si lo hacía con otros, pues lo hacía nada más como para medio suavizar las cosas, pero no de corazón, precisamente, ¿no? Claro, ahí no es perdón, es una conveniencia otra vez, ¿no? De Más decir, bien, bueno, ¿no? pues, si el señor mide unos cuantos centímetros más que yo y está mucho más fuerte, pues sería razonable y le pido perdón, ¿no? Pero en realidad tiene que nacer desde aquí, desde el corazón. Desde el corazón para que realmente valga la pena. Mira, yo estoy seguro que con todos estos conceptos, como tradicionalmente se dice y popularmente se dice, nos están cayendo muchos veintes. La experiencia que ha tenido Jorge a lo largo de su vida, en muchas áreas de su vida, eso aunado a los estudios que él se ha encargado de propiciarse él mismo, y el estar siempre en una constante investigación de sí mismo y de lo que es la vida, bueno, pues nos lleva precisamente a hacer esta reflexión y que a lo mejor estos puntos que nos están cayendo el día de hoy, bueno, pues nos quedan de tarea precisamente para tratar de determinar qué es lo que estoy haciendo en este momento de mi vida, en cuáles de las áreas de mi vida sí tengo esa plenitud o en cuáles no, que sí la tengo, pero a lo mejor no la practico, no la llevo en práctica, no soy consciente de ella y por lo tanto está, digamos, como que en latencia, ¿no? Claro. Está ahí latente, pero no la desarrollo, simplemente ahí está, no la hago expandir. Es lo que digo, que está en secreto, ¿no? Está en secreto, está secretamente guardada, sí. Y no se la quiero enseñar a nadie, ni a mí mismo, ¿no? Sí, porque, digamos, si lo analizamos, la parte del hemisferio izquierdo entiende las cosas, ¿no? O sea, hace juicios, valora, etcétera. O sea, está muy enfocada al entendimiento. Ya entendí. Sí. Pero la parte derecha está más allá, porque no es lo mismo decir entiendo que comprendo. Claro. ¿Sí? Ajá. El comprender implica amor. Yo a mi hijo no lo entiendo, pero lo comprendo. Claro. ¿Por qué? Pues porque lo amo, simplemente. Y puedo no estar de acuerdo con sus razonamientos, con su lógica, lo que tú quieras. Pero en realidad yo necesito, esa es una sugerencia, pues hay que preparar a los hijos para el camino. No pretender al revés, prepararles el camino para los hijos, ¿no? Que ese es también otro de los errores. Bueno, no se ve como error, ¿eh? A veces se ve como responsabilidad personal de padre, ¿no? Le tengo que alimentar y tener esto, pero pues también le pongo bueno, el negocio. Y, sí. ¿sí? Y amor también es el dejar de hacer lo que al otro le corresponde. Es dejar muchas veces de opinar, no porque no tengas opiniones propias, sino tienes que respetar el camino del otro. Y todos esos son actos de amor. Entonces, te decía, así como una parte comprende, la otra entiende, ¿sí? Finalmente el corazón tiene una trascendencia mayor. Yo entiendo, yo comprendo y yo puedo tener amor infinito. Solamente cuando llego a la vibración. ¿Por qué? Porque es más allá todavía de lo que es esa sensación amorosa de la comprensión, sino que es a lo que tú mencionabas, es cuando tomo conciencia.
Conciencia con ese C. Ujú. No conciencia desde el punto de vista de darme cuenta nada No, más, sí, no. sino me doy cuenta, sí, con mi entendimiento. Lo amo con mi comprensión, pero lo vibro con mi corazón. Y esa vibración es cuando tú llegas a un lugar y dices, me encantaría platicar con esta persona, ¿no? Ni siquiera ha abierto la boca ni nada, pero tiene una vibración que te atrae. Esa es una gente que está en conciencia. Y yo creo que todos podemos rememorar momentos de nuestra vida en los cuales hemos precisamente en este compartir esta vibración, esta energía de la que nos está hablando Jorge, cómo en un momento dado podemos llegar a expandir esa felicidad, pero también ese enojo, ese malestar, esa tristeza hacia las otras personas que están muy cercanas a nosotros, inclusive puede ser en un radio todavía mayor. Y fíjate hasta dónde puede llegar tu grado de influencia, simple y sencillamente por tu presencia. Como bien nos decía Jorge, sin hablar, simplemente con tu presencia, esa energía, esa vibración que tú estás sacando de tu propio ser. Jorge, se nos está acabando la sección y son temas y conceptos muy, muy importantes que, como lo decía yo desde hace un rato, empiezan por romper paradigmas, que ya con eso es de entrada, a ver, ya está un caos, ahora tenemos que entrar nuevamente en el orden, ¿no? Pero es un orden que nos lleva precisamente a tener un fin mayor, y ese fin mayor es el darnos cuenta, tener la conciencia plena de que somos seres plenos. Valga la redundancia. Quizás sigue un poquito nada más para concluir. Cuando llevas todas las cosas al corazón, a tu conciencia profunda, lo que haces no es ni comprender ni entender, sino que haces una labor de discernir. Discernir entre, ¿será tan importante esto como para que me afecte de esta manera? ¿Será que puedo verla de una forma diferente? ¿Será que esta opción que estoy tomando es la más amorosa que puedo tomar? Porque en ese sentido yo sí creo que en la vida, ante cualquier opción, la más benéfica es aquella en donde tú entregas la opción más amorosa para ti y para todos. Pues ahí tienes todos estos conceptos que Jorge nos está regalando el día de hoy. Yo te lo dije desde el principio que era un programa completo, y completo precisamente por la experiencia, la presencia en primer lugar de Jorge Urrea, en segundo lugar la experiencia, toda esta sapiencia que él tiene, toda esta sabiduría y la forma en que nos lo está explicando así tan fácilmente, tan llanamente, que bueno, pues lo único que nos queda es de que cada uno de nosotros entremos en ese discernimiento para ver, como bien él lo acaba de decir, no si lo que yo voy a hacer es correcto o no, sino lo que yo quiero hacer realmente sale del amor, y sale del amor personal, del amor propio, y eso es una tarea que nos queda para el día de hoy. Jorge, pues muchas gracias por tu presencia, por haber aceptado la invitación, y esperemos que nuevamente nos veamos nuevamente por aquí en el programa. Muchísimas gracias a ti y a tu público. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y bueno, pues créeme lo que ha sido un día pleno. Yo en lo personal estoy muy contento porque cada uno de nosotros, como bien lo mencionaba Jorge, en este día debemos de hacer conciencia de ese grado de plenitud que tenemos cada uno de nosotros, y simple y sencillamente el saber si hoy me di cuenta de esa plenitud en lo personal. Vamos a pasar a la tercera sección de nuestro programa, que como tú sabes es una taza de café con. Y el día de hoy yo quise tener una reunión y tomarme una taza de café con un personaje que yo sé que tú conoces, yo sé que tal vez has leído su biografía, tal vez has visto programas biográficos acerca de él, tal vez lo has escuchado, seguramente has visto alguna de sus obras
en fin, pero que como bien sabemos en esta sección, más que platicar con ellos, con estos personajes, de toda esa vida pública que cada uno de nosotros ya conocemos y que ha trascendido a lo largo de los años, no, yo me enfoco en una parte específica que considero que fue un aprendizaje que ellos tuvieron, que lo llevaron a la práctica y que nos han legado para todas las personas que estamos viviendo en el presente, para que la podamos aplicar a nuestra vida. El día de hoy vamos a tener una taza de café con el señor Vincent Van Gogh. En efecto, Van Gogh, mejor conocido. Ese célebre pintor que además de que pues conocemos algunos rasgos de su vida, de cómo la llevó a cabo. Él murió muy joven, él murió a los 37 años y él empezó a pintar a los 27, es decir, solamente los últimos 10 años de su vida fue cuando se dedicó precisamente a esta parte que lo llevaba a tener esta plenitud de vida, esta plenitud que, como hablábamos hace un rato en Metaforeando, se iba como hilo de seda en el momento en que él empezaba a pintar, en el momento en que él empezaba a escribir también a través de toda la correspondencia que tuvo principalmente con su hermano. Bueno, pues él se dejaba ir como hilo de seda. ¿En dónde fue la cita? Mira, la cita fue en la Casa Amarilla, en la Plaza Lamartine, al sur de Francia. Y fue ahí precisamente, yo le preguntaba por qué había sido ahí. Bueno, pues porque él, después de algún tiempo, cuando se independizó, él se juntó con otras personas que se dedicaban también a esta parte del arte, de la bohemia y todo esto en Francia, y habitaron en esta casa, una casa que se encontraba en una esquina y que por fuera estaba pintada de amarillo, y por eso le pusieron la Casa Amarilla. Inclusive él la inmortalizó posteriormente en uno de sus dibujos. Bueno, yo lo que te quiero decir de Vincent Van Gogh es de que él a los 27 años decidió ser pintor. Como yo te decía, él hizo su transición a los 37 años, y en esos 10 años en donde se dedicó a lo que él realmente quería, simplemente pintó 900 pinturas y 1600 dibujos. En 10 años, 900 pinturas y además 1600 dibujos. Esto quiere decir que a la semana hacía aproximadamente 5 pinturas o dibujos por semana. Fíjate el grado de plenitud, el grado de fluir que Vincent Van Gogh imprimía en su propia vida para poder plasmar, ya sea en una pintura o en un dibujo, plasmar todo eso que él ya traía en la cabeza en 10 años. Yo te pregunto, hace 10 años, ¿qué querías ser tú? ¿Ya lo eres o todavía lo sigues pensando para llevarlo a cabo? ¿Cuándo es el momento para arrancarlo? Y el punto específico al que yo quise llegar con Van Gogh fue que él, dentro de su biografía, había una parte de la cual se sentía muy orgulloso, y esa parte es que él se declaraba autodidacta, es decir, que él aprendía por sus propios medios. Obviamente veía pinturas y obras de arte de otros pintores de la época o anteriores a él, pero él se dedicaba a aprender por sí solo, y que por supuesto también dentro de los intercambios que tenía con la gente con la que él trataba, los artistas con los que él convivía en esa época, bueno, pues él recibía también esa retroalimentación, pero todo ello lo plasmaba en sus pinturas o en sus dibujos. Se declaraba orgullosamente autodidacta. ¿Qué quiere decir autodidacta? Es aquel que se instruye y obtiene nuevos conocimientos a través de sus propios medios, aquel que se enseña a sí mismo. Yo te preguntaría, tú en tu vida, ¿en qué área has sido autodidacta? ¿En dónde has tenido que aprender por ti misma o por ti mismo? ¿Y qué resultados te ha dado? ¿Cuáles son las ventajas de ser autodidacta? En primer lugar, aprender nuevas habilidades. Son habilidades que conforme tú lo estás desarrollando, estás aprendiendo esas nuevas habilidades.
mejoras las que ya tienes, porque por supuesto todos venimos con un equipaje dentro de las cuales vienen ya muchas capacidades y ya vienen muchas habilidades que traemos. Bueno, pues mejoramos esas que tenemos, fomentamos la curiosidad, la investigación y sobre todo la autodisciplina. Este es un punto muy importante del cual quiero hacer mención. Cuando uno es autodidacta, la autodisciplina es fundamental. ¿Por qué? Porque uno se aboca de lleno por completo a esa parte que está uno aprendiendo. Se aprende a resolver problemas por uno mismo, que es otro aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú eres autodidacta, cuando estás aprendiendo por ti mismo, los problemas que se te presentan, tú vas a buscar las formas de solucionarlos por ti mismo o por ti mismo. Y además ayuda a formar una personalidad positiva. Fíjate cómo en estos 5 aspectos que acabamos de comentar, son aspectos que nos llevan precisamente a entrar en nosotros y tratar de sacar lo mejor que tenemos dentro de nosotros. Hábitos que se ponen en práctica. En primer lugar, un aprendizaje permanente. ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás imbuido en esta parte de ser autodidacta, ese aprendizaje es permanente, es fluido, es de 24/7 y todo lo que tú estás viendo lo estás relacionando con ese aprendizaje del cual tú eres autodidacta. En segundo lugar, es un estudio independiente, es decir, no andas buscando a ver a dónde te inscribes, no andas buscando a ver quién es tu maestro, no andas buscando, no, es por ti mismo ese estudio el que tú estás llevando en forma independiente y tú estás sacando tus propias conclusiones. Que se vale que vayas a otras áreas y empieces a contrastar lo que tú tienes, tus ideas, tus aprendizajes con lo de los otros, por supuesto que se vale, pero la parte fuerte, la parte medular, esa depende de ti. Y en tercer lugar, es una responsabilidad consciente. ¿Por qué? Porque sabes que tú estás aprendiendo por ti misma, por ti mismo, y por lo tanto, al hacerlo consciente, implica que es tu propia responsabilidad. Es decir, cada uno somos nuestra propia causa. ¿Qué le dejó ser autodidacta?, le preguntaba yo a Van Gogh. Y él me dijo 3 aspectos que a mí se me quedaron, yo no sé a ti, pero se me hicieron muy importantes. El primero, vigor de pasión interior. Fíjate, vigor de pasión interior. No nos estamos quedando nada más en la parte de tener pasión por algo, no. Además, a la pasión imprimirle ese vigor. Y además, que este sea interior. Sabemos que sale de nosotros. En segundo lugar, una fuerza expresiva. Esa fuerza expresiva que sacas dentro de ti y la plasmas. La puedes plasmar a través de tus palabras, en un dibujo, en una pintura, en una pieza musical, lo que tú quieras. Pero esa fuerza expresiva sale de ti. Y en tercer lugar, fíjate qué importante concepto él me decía, una feliz embriaguez creadora. Feliz embriaguez creadora, es decir, en esta parte de plenitud que comentábamos con Jorge Urrea, en esta parte de dejarte ir como en un hilo de seda, entramos en esta parte de una feliz embriaguez creadora, es decir, te dedicas a crear por ti mismo y estás como en un estado de embriaguez en donde tú te dedicas totalmente a eso y estás absorto. Durante mucho tiempo pierdes la noción del tiempo por estar precisamente en ese estado. ¿En qué áreas de tu vida deseas ser autodidacta? Yo te pregunto. ¿En qué áreas de tu vida desearías tú ser autodidacta? Ya no estar perdiendo el tiempo, sino empezar a estudiar en ti y a trabajar en ti. Tal vez aprender a ser feliz, tal vez aprender a ser tolerante, tal vez aprender a ser puntual. Tú decides en cuál área quieres ser autodidacta. Y sobre todo, ¿qué pondrías en juego para dedicarte de lleno a ser un autodidacta en tu propia vida? Terminamos con esta taza de café y el maestro Van Gogh se retiró a una de las habitaciones de la Casa Amarilla. Yo sé que este aprendizaje que nos dejó el día de hoy Vincent Van Gogh va a ser de mucho provecho para ti. Hemos llegado al final de nuestra emisión semanal de nuestro programa Motivación TV y quiero agradecerte el que hayas estado nuevamente aquí con nosotros. Un agradecimiento a Cadena Internacional Televisión, un agradecimiento también a nuestro productor Jaime Herrera García y por supuesto a ti por estar cada semana con nosotros. Soy Álvaro Patricio y recuerda que motivación es tener un motivo. ¿Cuál es el que tú tienes para estar el día de hoy aquí? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Cadena Internacional presentó.